No lo conversábamos recién, los dichos de José Antonio Kast respecto de la relevancia del Congreso sigue generando polémica. En Chile Vamos entrando los descuelgues en favor de José Antonio Kast siguen complicando la candidatura de Evelyn Matei, y Colomba Eichholz nos va a contar más detalles. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Matías. Y esas eran declaraciones que ayer provenían desde el Congreso, luego de este encuentro que encabezaron los tres candidatos presidenciales, José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. Pero hoy son críticas que provienen desde La Moneda, específicamente por parte de la ministra vocera Camila Vallejo, quien criticó las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien, recordemos, ayer participó del encuentro Moneda Patria Investment, convocado justamente por esta empresa de inversiones, que invitó, como ya decía, a los tres abanderados, donde en la exposición de José Antonio Kast, justamente él hablando de la eficiencia del Estado, de las instituciones, y se convierte en presidente de la República, dijo que el Congreso era importante, pero no era tan relevante como ustedes creen, le decía a la audiencia, automáticamente generando reacciones en el Congreso, quienes incluso esbozaron de las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast que él gobernaría eventualmente vía decretos, algo que luego aclaró el candidato presidencial José Antonio Kast. Decía que en ningún minuto de su exposición él ocupó el término ni la palabra decreto, tampoco lo haría en un eventual gobierno, pero sí decía hay que analizar cuáles son las atribuciones constitucionales y legales que tiene el presidente de la República para acelerar leyes que hoy están en el Congreso. Parte entonces de lo que decía el candidato presidencial, y que hoy generó críticas en La Moneda. Como ya decía la ministra vocera Camila Vallejo, criticó al candidato presidencial y también lo que fue su trabajo legislativo como diputado. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de la ministra Camila Vallejo. Nos sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento, siendo diputado, 16 años, yo quiero recordar aquello. Pero además, si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral. Si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento del salario mínimo. Si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU. Han habido distintas interpretaciones de eso. Yo no sé si voy a estar interpretando, reinterpretando. Algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de sus aliados de la ultraderecha a nivel internacional. Hago la pregunta si el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, hubiera dicho una frase como esta, el escándalo que hubiese generado, ¿no? Bueno, las críticas no fueron solamente por parte de la ministra Camila Vallejo. También más temprano durante esta mañana en Radio Duna, el ministro del Interior Álvaro Elizalde dijo que las palabras de José Antonio Kast debían ser rectificadas y aclaradas por todo el revuelo que estas generaron en el Congreso, no solamente por parte del oficialismo, también en la oposición, sectores que acusaron al candidato presidencial de tener un tinte autoritario, de parecerse a otros gobiernos que conocemos en la región, que son de estas características, que gobiernan vía decreto. Algunos se asemejaban al candidato presidencial con Javier Milei en Argentina, otros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro del Interior entonces decía que tiene que rectificar y aclarar, obviamente, para que no haya confusión en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Palabras que generaron reacciones del propio candidato, quien hoy día estaba reunido con la CPC en la entrega de 50 propuestas de este gremio empresarial, y posterior a la reunión el candidato se refirió a los dichos del ministro del Interior. Así que pasemos a revisar la respuesta que le entregó el abanderado. Bueno, yo le diría al gobierno, hagan la pega, hagan el trabajo. Hoy día las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde. Creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras. Decirle al ministro Elizalde, haga la pega, preocúpese de lo que a usted le corresponde. Hoy día hay un debate sobre el tema del voto obligatorio, de las multas, haga la pega. Hoy día hay un tema de seguridad grave, haga la pega. Hoy día hay un problema en salud, del jefe de gabinete, haga la pega. Bueno, y en medio de esta polémica, Mati, lo cierto es que también se fueron conociendo otras declaraciones de candidatos presidenciales o parte del comando, en el caso de la candidata Janet Jara. Hablamos del senador Daniel Núñez, quien hace un tiempo estuvo con nosotros aquí en el programa Aquí se debate, en donde decía el senador también se puede gobernar vía decreto cuando, por ejemplo, no hay acuerdo en el Senado. Se puede analizar también cuáles son las atribuciones legales, constitucionales que tiene un presidente para gobernar vía decreto.
algo que también había dicho en abril de este año en la Radio Infinita, en el programa Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga, la candidata presidencial Evelyn Matei, que ella probablemente iba a gobernar vía decreto para acelerar un par de leyes, por ejemplo. Incluso ejemplificaba cuáles serían esas leyes en esa declaración. Así que también, si nos vamos un poco para atrás en los meses, en los recientes meses de este año, lo cierto es que también hay declaraciones similares a lo que decían parlamentarios, esbozaron de las declaraciones del candidato presidencial Matei, que también vale recordar, y él lo aclaró, no utilizó la palabra decreto, tampoco decía que va a gobernar por esa vía, simplemente que iba a analizar cuáles son las atribuciones del mandatario, legales y también constitucionales, para poder acelerar, para hacer más eficaz el poder legislativo, por lo menos lo que es la tramitación de las leyes de nuestro país. Ahora, también en la oposición hay diferentes polémicas que se han dado durante esta jornada, no solamente la que tiene que ver con estos decretos y las declaraciones de José Antonio Kast, sino también una polémica que se está dando por lo que ya conocemos como descuelgues al interior de Chile Vamos de la candidatura de Evelyn Matei. Hoy se conoció también la del alcalde de Tucapel, el militante de Renovación Nacional, que dijo que él iba a votar por José Antonio Kast. De alguna manera también esto fue desdramatizado desde Chile Vamos en el Congreso, así que también vamos a pasar a revisar las declaraciones de quienes hoy militan en Chile Vamos y también ven a sus pares salir de sus filas o alejarse al menos para elegir otra candidatura, en este caso la de José Antonio Kast. Pasemos a revisar esas declaraciones. De Chile Vamos han habido 3 personas que se han pronunciado en favor del candidato Kast. Yo creo que los militantes tienen que respetar las decisiones que toman sus respectivos consejos generales y si no están de acuerdo tienen que suspender automáticamente su militancia. Aquí hay una definición tomada no por una conveniencia electoral, sino que por un convencimiento. Nosotros apoyamos a Evelyn Matei y creemos que es lo mejor para el país. Yo creo que empieza la campaña recién el día lunes con los candidatos inscritos y el despliegue territorial, el intercambio de ideas, los foros. Vamos a ir viendo cómo Evelyn Matei va captando hoy día la candidatura que más tiene alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores. Sigue siendo por lejos la de Evelyn Matei, pero estos 3 meses son maravillosos para la democracia porque le permiten a todas las candidaturas expresar su idea y plantear sus soluciones a los problemas del país. Nosotros estamos en política por convicciones y no por conveniencia. Y las convicciones de Bópoli, las convicciones de los parlamentarios y de los militantes de Bópoli están en apoyar con toda la fuerza y con todo el compromiso a Evelyn Matei para que sea la próxima presidenta de Chile. Esas mismas convicciones son las que le pedimos a nuestros socios de coalición, son las que le pedimos a Chile Vamos, a la UDI, a Renovación Nacional, que en su gran mayoría así lo han demostrado. Pero hay situaciones excepcionales que muestran que actúan en base a conveniencia y no a convicciones. A ver, yo creo que uno esperaría que siempre estuviesen todos muy alineados en lo mejor para Chile. Y aquellos que se han descolgado, la estructura interna de los partidos van a tener que llamar al orden y eventualmente pedirles que dejen los partidos, porque en definitiva eso demuestra una falta de convicciones profundas. Bueno, y de hecho hay 2 procesos abiertos en el Tribunal Supremo de Renovación Nacional por las declaraciones del expresidente de ese partido, Carlos Larraín, quien recordemos en 2 ocasiones ha dicho que va a apoyar a José Antonio Kast, y también la suspensión de la militancia del senador Alejandro Kuzanovich por también haber dicho públicamente que iba a apoyar al candidato presidencial del Partido Republicano. En medio, Mati, también de una semana que es bastante importante porque se van a inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias el próximo lunes y están ya terminando las negociaciones en los diferentes partidos, tanto de oposición como de oficialismo, para poder zanjar los pactos electorales, y todavía estábamos a la espera de lo que pudiera decir Demócratas, porque recordemos el partido liderado por la senadora Jimena Rincón ya hace un tiempo viene conversando con Chile Vamos para poder tener una lista única. La piedra en el zapato, eso sí, era justamente la candidatura al Senado del actual diputado apoyado por Demócratas, Miguel Ángel Calisto, quien está siendo investigado por el delito de fraude al fisco. Todavía, de hecho, se está esperando que pueda apelar a la Corte Suprema por el desafuero que ya fue autorizado, ¿no es cierto?, por la Corte de Apelaciones. Y es en ese sentido que desde Demócratas dijeron que van a seguir apoyando la candidatura, van a respetar la presunción de inocencia del diputado Miguel Ángel Calisto y que no van a ceder ese punto en la negociación, que tiene que ahora estar a disposición ese argumento de Chile Vamos y ver qué hace esa coalición respecto a esta condición que está poniendo Demócratas. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Hoy, respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia.
su derecho a defensa y que en su carácter de autoridad electa sea únicamente la ciudadanía de la región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría, la que decida si mantiene su confianza en él. Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario nocturno. Situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto. Mira, es responsabilidad de Chile Vamos generar las condiciones para un pacto y quienes deben respetar el principio de inocencia tal como lo hicieron ellos en las elecciones municipales pasadas. Bueno, y algo también bastante importante que dijo la senadora es lo relativo al eventual apoyo que Demócratas le iba a dar a Evelyn Matei. Recordemos que la semana pasada se esperaba que en el Consejo General que se realizó el día viernes se pudiera llegar a un acuerdo para apoyar a la candidata de Chile Vamos y proclamarla durante el fin de semana, cuestión que no pasó. Se estaba esperando las negociaciones, reunir más antecedentes obviamente en el partido de Demócratas para llegar a un acuerdo con Chile Vamos, mismo acuerdo que de hecho se ha zanjado, si es que hay disposición de Chile Vamos, eventualmente Demócratas podría apoyar a la candidata presidencial de Evelyn Matei, pero decía también la senadora de Demócratas que eso, el apoyo a la candidata presidencial Evelyn Matei, va a depender de cuál va a ser la disposición de Chile Vamos en esta negociación, porque también decía Jimena Rincón, no pudieron inscribir su candidatura presidencial justamente porque no alcanzaron por un tema de tiempo, de plazo, a entregar todas las firmas que tenían que reunir en las 3 regiones restantes al CERVEL. Así que hay que quedarnos atentos obviamente a cómo avanzan y terminan también a días de la inscripción de candidaturas, esas conversaciones entre Demócratas y Chile Vamos. Bien, muchísimas gracias, Colomba. Seguimos esperando entonces a ver cuál va a ser la resolución del partido.